gustaría preguntarte hasta qué punto la logística es un factor diferenciador en tu empresa, en Algontec. Bueno, efectivamente, tal como dices tú, la logística, al menos en nuestra compañía, va más allá de lo que podría ser un área funcional en la gestión de la planta. Es decir, abarca no solo al área de logística, sino que abarca a todos los departamentos, desde el departamento comercial a la hora de realizar las ofertas hasta la planificación de la producción y, lógicamente, la calidad y las entregas. En nuestro caso, además, es una ventaja competitiva y, por lo tanto, se convierte en parte de nuestra estrategia empresarial por dos motivos fundamentales. Uno es el sector en el que trabajamos y el segundo es el producto que hacemos. El sector en el que trabajamos, que es el sector del automóvil, es un sector que tú también conoces, que es bastante exigente, y luego en el que nosotros, además, como tenemos que entregar y fabricar contra una planificación, es decir, no nos podemos permitir el trabajar contra grandes stocks. ¿Vale? Entonces, las entregas en el automóvil son prácticamente, en nuestro caso, just in time. Trabajamos, de hecho, con algunos clientes que nos vienen a buscar la mercancía a nuestra fábrica. Trabajamos con ventanas horarias, es decir, el camión del cliente aparece todos los martes y todos los jueves, por decir un ejemplo, de 10 a 12 de la mañana, y si no tienes la carga preparada, pues se va y bueno, pues eso tiene repercusiones bastante importantes en cuanto a reclamaciones y costes adicionales. En segundo lugar, aparte del sector que estaba explicando ahora, está nuestro producto. Tal como he comentado en la introducción de Algontec, fabricamos canales de aire, son piezas de plástico en cierto modo voluminosas en relación al precio que tienen. Es decir, son piezas que viajan mal, porque el coste del transporte es muy alto en relación al coste del producto. Por dar un dato significativo, tenemos más o menos calculado que a partir de los 600-700 kilómetros de distancia, el coste del transporte empieza a superar el coste de fabricación de la pieza. ¿Vale? Entonces, la logística nos condiciona una barbaridad, pero no solo en lo que se refiere al transporte, también nos influye en cuanto a los embalajes, porque las inversiones que hay que hacer en embalajes son cuantiosas, importantes. Y en cuanto a los stocks. Decimos, almacenar más stock de la cuenta en nuestra fábrica supone ocupar un espacio pues bastante significativo y, lógicamente, el espacio cuesta dinero. ¿Vale? Entonces, con estos condicionantes, pues Algontec ha trabajado siempre realizando un enfoque estratégico que tenga en cuenta estas cuestiones logísticas. Para empezar, por nuestros comienzos, la localización de nuestras plantas. La primera planta, cuando se decide sacar la actividad del soplado de Cefa a una planta nueva, pues ahí lo teníamos muy fácil en cuanto a la decisión, porque Cefa también está en Zaragoza, pero ahí, si no fuéramos de Zaragoza, posiblemente decidiríamos ubicar la planta en el mismo lugar. Hay que tener en cuenta que en un radio de 300 kilómetros de la ciudad de Zaragoza se encuentra el 80% de la capacidad de producción de vehículos en España. Y España es el segundo mercado en Europa en cuanto a producción de vehículos después de Alemania. Entonces, por lo tanto, tiene mucho sentido ubicarse en Zaragoza. Luego, cuando Algontec España va creciendo y nuestros clientes nos requieren de tener una implantación en el norte de Europa, porque desde España no somos competitivos para entregar en Alemania o en la República Checa o en Polonia, pues tomamos la decisión de localizarnos en Polonia. En Polonia, pero además en la frontera con Alemania, es decir, estamos ubicados en un pueblo que está en la frontera con Alemania. Es decir, Alemania, primer mercado en Europa en fabricación de vehículos, pues nosotros no estamos en el centro de Alemania, pero esa pequeña desventaja a nivel logístico de estar un poquito fuera, lo cubrimos con creces en cuanto a mediante los costes
laborales, etcétera. Cambio de moneda. ¿Vale? Efectivamente. Entonces, bueno, pues esas dos decisiones en cuanto a localización, pues han sido vitales en el crecimiento de Algontec, y bueno, también en la introducción comentaba pues el rápido crecimiento que está teniendo la planta de Polonia, pues gracias a que hemos dado en el clavo en cuanto a la localización, ¿vale? Además de la localización, pues hombre, la logística sí que afecta a nuestro sistema de gestión. Es decir, estaba hablando hace un momento de los niveles de stock. No podemos permitirnos niveles de stock excesivos. Entonces, a la hora de organizar la producción, tenemos que ser lo más lean posible. No podemos tener stocks de semielaborado que nos cubran de posibles incidencias a lo largo de del proceso de producción, ¿vale? Esto, bueno, pues esto en Algontec ha generado una cultura que ya está muy arraigada en cuanto a tener un sistema muy robusto. Es decir, las incidencias tratamos de detectarlas lo más rápido posible, tratamos de reaccionar lo más rápido posible y, sobre todo, siempre que ocurre algo, pues surge la pregunta de ¿qué tenemos que hacer para que no se vuelva a ocurrir? Para que no ocurra. Y entonces, pues todas las mañanas, pues en las reuniones de incidencia, etcétera, se discute lo que ocurre y tratamos de tener, digamos, planes de contingencia en caso de que ocurra cualquier cosa. Y así trabajar con los stocks mínimos. Muy bien. Continuamos con el ET, José Miguel. En un sector tan atomizado como el de los fabricantes de componentes para iluminación, ¿cómo consigue el ET conseguir satisfacer a los clientes? Aquí es vital la presencia en 100 países como estamos ahora mismo alcanzando. En gran medida con personal propio nativo del área geográfica del cliente. Ello nos posibilita pues, detectar de primera mano las necesidades del cliente e interactuar directamente con ellos. Y en muchos casos incluso anticiparnos a lo que son las necesidades a la evolución del mercado. No debemos olvidar que estamos compitiendo en un ámbito totalmente internacional dominado por las grandes multinacionales y ahí pues debemos agudizar nuestro ingenio para ofrecer soluciones innovadoras a la par que flexibles y que permitan responder a los clientes dentro de unos plazos bastante razonables. Muy bien. Alberto, luego continuamos por esa misma línea. Alberto, Sipel, cuéntanos un poco cómo empezó de todo y cuál ha sido la trayectoria de Sipel hasta hoy. Bueno, como sociedad Sociedad Anónima empezamos en el año 85 después de una trayectoria de 20 años de una muy pequeña empresa. Fue a través del empuje que la segunda generación estábamos dándole a esa primera generación, que fue mi padre, que fue el principal promotor, lógicamente, de la compañía. Pasando de ser un mayorista de productos de peluquería a nivel de Aragón únicamente a una distribución a nivel nacional, con una marca, en ese caso fue de mobiliario, lo primero que cogimos a nivel nacional, pasando en el año 91 a incorporar otra marca de productos de cosmética de peluquería. En el año 85 fue cuando empezamos la Sociedad Anónima, hace 30 años. En el 91 incorporamos productos de cosmética de peluquería. Ambas marcas eran prácticamente desconocidas en el mercado español y nosotros llegamos a posicionarlas en unos lugares del ranking bastante altos. La de cosmética, que es la que más nos interesaba, por decirlo de alguna manera, dentro de los 7 primeros lugares del ranking, compitiendo con las grandes multinacionales, nosotros no siéndolo. Nos tocó crear desde cero en nuestra compañía toda la red comercial, tanto de comerciales como de distribuidores, con todos los procesos logísticos diseñados totalmente internamente, sin nada desde el exterior. O sea, fue algo que fue nuestra propia necesidad, nuestro afán de servicio al cliente, nuestro afán de servicio al peluquero, en este caso, de cómo mejorarlo, de cómo ir mejorando constantemente, igualmente con el departamento de marketing y publicidad, que todo lo hacemos internamente dentro de la compañía, igual que nuestro propio ERP. Llegamos al convencimiento de que no podíamos estar enclaustrados por algo que, si queríamos hacer un cambio, teníamos que llamar a una empresa externa para que nos realizara un cambio, sino que fuera nuestro propio departamento informático quien pudiera crear ese cambio para permitirnos ser más competitivos a la hora de la venta. Desde el 2004 estamos certificados en la ISO 9001. Todo nuestro sistema, repito, ha sido creado desde cero.
por nosotros mismos, desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento y sobre todo también desde nuestra inquietud por intentar crecer y evolucionar dentro de nuestro mercado, que es altamente competitivo y sobre todo altamente competitivo con las grandes multinacionales. Y esto nos está permitiendo pues hacer un hueco dentro de este mercado, y un hueco importante realmente. Muy bien. De acuerdo. Os pido un poquito de brevedad, me parece que se nos va a echar el tiempo encima, pero bueno, te pregunto, Jorge, en el caso de tu producto, un producto con poco valor añadido, pero con un ciclo de vida tan corto como es, imagino que es el mismo del vehículo, ¿realmente qué margen tiene Algontec para invertir en innovación dentro de...? Bueno, efectivamente, no estamos en el entorno más adecuado para hacer grandes inversiones en innovación, porque las referencias... Nuestras referencias tienen la misma vida que la vida del vehículo en las que van montadas, ¿no? No obstante, hemos conseguido crear una sistemática en innovación en nuestros procesos a través de la mejora continua, es decir, la tenemos plenamente integrada en nuestro sistema de gestión, forma parte de nuestra cultura. Y bueno, no voy a hablar, no me voy a extender en exceso sobre la mejora continua y las cosillas y las mejoras que conseguimos, pero es una realidad que se pueden conseguir cosas. En cuanto a la innovación en producto, sí que nosotros también hemos querido hacer nuestra modesta aportación al objetivo de mejorar la eficiencia de los vehículos en el consumo de combustible. Es decir, nuestras piezas pues pesan poco, pero hemos desarrollado una tecnología que se llama el soplado espumado, a través de la cual podemos reducir el peso de las piezas pues entre un 30 y un 40%, y además mejorar la conductividad del aire, en el sentido de que el aire no pierde temperatura cuando pasa a lo largo del conducto, y no pierde temperatura, no pierde frío el aire acondicionado. ¿Vale? Bueno, esto lo conseguimos a través de la inyección de unas micro burbujas en el plástico, burbujas que a su vez no son perceptibles a simple vista, y conseguimos ahorros importantes en peso y en conductividad. Esta tecnología, llevamos años detrás de ella. Como somos una empresa pequeña, nos tenemos que apoyar en institutos tecnológicos de aquí de la región, como la ITIP, que prestan un apoyo importante a las empresas, y a su vez pues colaboramos con empresas internacionales, en este caso con una japonesa que ha desarrollado, va un poco más avanzada en este proyecto, y pues tenemos nosotros la posibilidad de ponerlo en marcha en Europa, y ahora estamos en fase de comercialización. Muy bien. José Miguel, me gustaría preguntarte cuáles son los mayores valores de LT en la cadena de suministro. Tal y como he comentado antes, una vez que detectamos las necesidades de los clientes, realizamos un análisis de las mismas para verificar su factibilidad. De nada sirve que el cliente te plantee una buena iniciativa si luego no se puede industrializar con un coste razonable. Al final, incluso, nuestro departamento de innovación propone a lo largo del año una serie de brainstormings con una gran parte de la plantilla, en la que se proponen ideas, se votan, y muchas veces son el germen de importantes proyectos que luego desarrolla nuestro departamento de I+D. Uno de nuestros principales valores es disponer de un potente departamento de I+D ubicado en el mismo emplazamiento que nuestro sistema productivo. El producto magnético, a lo largo de su historia, ha tenido un ciclo de vida muy largo, pero sin embargo tanto el producto electrónico como la tecnología LED se está manifestando todo lo contrario. Son productos con un ciclo de vida muy corto, que continuamente el sector está innovando y provocan que debamos estar agilizando rápidamente todo lo que es diseño. Este acortamiento del ciclo de vida del producto nos lleva a que hemos tenido que reforzar en los últimos 4 años nuestro departamento de I+D. Lo hemos prácticamente cuadruplicado, hemos pasado de 3 técnicos hace 4 años, ahora mismo de disponer de 12 ingenieros en el departamento de I+D. Y es fundamental la coordinación entre el departamento de I+D y el área productiva. No olvidemos que todo el diseño tiene que estar enfocado hacia su industrialización para poder obtener unos costes razonables, y eso solamente se consigue integrando diseño y producción. Una vez agilizado al máximo el proceso de desarrollo, tenemos que contar con un sistema productivo lo suficientemente flexible para poder
suministrar al cliente en los plazos adecuados. Ahí podemos contar con unas cadenas productivas muy flexibles en nuestra empresa. Tenemos un personal altamente cualificado y muy polivalente que nos permite responder a esas demandas con la suficiente rapidez. Además, contamos con empresas de nuestro grupo totalmente integradas en nuestro sistema productivo, con los cuales pues, tenemos unos acuerdos para poder suministrarlos con total fiabilidad a nivel de plazos. Esto se traduce en poder poner en el mercado unos productos innovadores que están compitiendo a primer nivel con las grandes multinacionales fabricantes europeas. Hemos pasado un proceso de transición de la tecnología magnética a la tecnología electrónica en los últimos años que nos ha hecho tener que invertir del orden de 7 millones en los últimos 5 años. Y fruto de esta inversión, pues bueno, hemos situado a la empresa en unos niveles productivos y de competitividad altamente elevados. En este momento, como comentaba antes, estamos presentes en más de 100 países. Tenemos una base activa de clientes de en torno a unos 1.700 clientes, unos 1.500 productos en catálogo. Ello nos ha permitido suministrar en el año 2014 aproximadamente unas 42.000 líneas de pedido con una fiabilidad en torno al 95%, que es lo que nuestros clientes en este momento nos están demandando. Y como, por ejemplo, un hecho a destacar, la división de iluminación de Philips Lighting, nos ha nombrado en varias ocasiones como proveedor de referencia, ¿no? Entonces, un poco ahí se resume todo lo que es la actividad del ETE. Y con todos estos datos que nos estás dando, ¿nos podrías adelantar algún aspecto clave en lo que es el futuro de ETE? Estamos dando nuestros primeros pasos a nivel de creación de filiales en el exterior, de internacionalización. En el año finales 2014, principios de 2015, hemos creado 2 filiales, una en Italia y otra en Francia, para poder atender mucho mejor esos mercados que son muy potentes a nivel de iluminación. Tenemos otra oficina comercial en la República Checa para mejorar nuestra relación con todos los clientes de Asia y de mercados del este de Europa. Y paralelo a ello, pues bueno, estamos desarrollando un presupuesto de inversiones también muy ambicioso para el año 2015 para mejorar nuestra capacidad productiva. En este momento adolecemos de capacidad productiva, tenemos que seguir invirtiendo para poder incrementarla. También hemos tomado la decisión de cambiar nuestro ERP. Hemos apostado por SAP como herramienta de gestión del ETE en el futuro, con lo cual también hay una partida de inversión bastante importante. Tenemos que ampliar nuestras instalaciones para dotar de mayor superficie tanto a los departamentos técnicos como comerciales. Y en este momento estamos desarrollando un proyecto muy ambicioso en alumbrado exterior que yo creo que estoy seguro que va a salir bien, nos va a situar en la vanguardia del mercado en el próximo año. Seguro que sí.